Hay un arte en Japón cargado de significado, el kintsugi. Es una técnica que repara las cerámicas fracturadas con un barniz mezclado con polvo de oro. El kintsugi, aparte de ser el nombre de una bellísima novela de María José Navia, aparece en una cita con la que abre y cierra Telúrica, Anatomía de la Memoria, danza que pone en escena los testimonios de resiliencia de mujeres que sufrieron la presión política y que se está presentando en el Teatro Finisterra. ¿Cómo se lleva a escena y desde la danza esa experiencia? En los que nos vinieron a compartir la coreógrafa Ana Barros y la productora y diseñadora Javiera Severino. En Del Fin del Mundo de TV Bio Bio, junto a la crítica de danza Marieta Santi. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Gracias, Marieta, por acompañarnos y gracias a ustedes por estar aquí. Muy impactada todavía de verla danzar. Alguna vez estudié danza y todavía me emociona ver las personas cómo pueden manejar su cuerpo, que es bellísima. Bueno, yo partí haciendo una pregunta. Dije, ¿cómo se lleva a escena y desde la danza una experiencia como las que ustedes ponen en escena, que es haber sido prisioneras políticas, haber sido torturados, y eso porque en una obra de teatro, igual aquí hay textos que se escuchan y se leen, ¿no es verdad? Pero la danza es otro lenguaje. ¿Cómo se aterriza esa idea? ¿Cómo se forma? Bueno, para mí la danza es el lenguaje del cuerpo y de alguna manera la historia y nuestra memoria está encriptada también en nuestro cuerpo y en el lenguaje del cuerpo. Entonces, para mí, cada vez que danzamos, de alguna manera danzamos también con toda esa historia. Entonces, a partir de ese lugar, bueno, cada artista tiene su lenguaje. En ese sentido, mi lenguaje es la danza. Y siento que es muy coherente bailarlo, bailar ese dolor, bailar esa memoria. Sí, porque además estamos hablando del cuerpo, en este caso del cuerpo herido. Entonces, ahora el proyecto, o por decirlo, ¿dónde empieza? ¿No sé? Tú lo debes saber mejor que yo. ¿Cómo se fragua esto, digamos? Porque empieza de algún lugar y se llama Telúrica, además. Bueno, es un proyecto que nace en 2017. Particularmente yo soy hija de Expresa Política. Entonces, por eso se llama Telúrica, porque de alguna manera es la tierra, es la madre, es mi madre, es de donde vengo, ¿no? Entonces, por eso se llama Telúrica, porque también hay un deseo de volver a ese lugar, ¿no? De buscar ahí desde donde vengo una herencia que no solo fuera dolorosa o de una victimización, ¿no? Sino que, que yo quiero heredar otra cosa también, ¿no? Quiero heredar algo que me ayude a seguir, que me ayude a transformar este mundo en algo mejor o hacer de mi vida algo más potente, ¿no? Y en ese sentido, claro, algo que está ahí, que tiene que ver con la resiliencia de estas mujeres, ¿no? Claro. Pero eso también es mi herencia, la resiliencia y la capacidad de transformarse de todas maneras en un aporte para la sociedad. Claro. ¿No? Y en algo luminoso, ¿no? Para eso hay que hacer un trabajo, que es el trabajo que también hacen los bailarines con su cuerpo, ¿no? Porque también los bailarines tienen que sobrepasar el límite y ser resilientes y sobrepasar el dolor físico muchas veces que conlleva hacer danza, ¿no? Sí. Yo quiero preguntarte, Ana, ¿por qué no te bastó solamente la danza? ¿Por qué hacer un cruce
con otros contextos, con Hay textos. algo como performático, con audios. ¿Por qué hacer este cruce que es complejo para un artista de la danza, creo yo? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, en realidad yo también estudié teatro, así que de alguna manera Claro. siempre he estado ahí como en los cruces entre estas dos cosas y también he hecho performance, he estado como vinculada un poco como a distintos mundos y me interesa también como esos cruces. Claro, claro. Me parece súper interesante y creo que también aporta a las artes en general. Sí. Siento que las artes... Pero más allá de eso, ponte tú, en este caso particular, ¿por qué para ti era necesario que se escucharan las voces de las entrevistadas, por ejemplo? O que se viera el acto simbólico de romper. Sí, porque eso está en escena. Sí. Eso hay que decir. Sí. Bueno, ese testimonio, que son grabaciones reales, Sí. ¿no? Claro. Sí. Es bien impactante. Es decir, yo creo que a mí me hizo mucho sentido. Sí. Y luego, como dice la Marieta, también está esto otro, la presencia, que alude más a lo que yo mencionaba, ¿no? Al kintsugi, ¿no? Es romper esto y volver a armarlo, ¿no? O sea, entonces, respondiéndote a la pregunta, ¿cuál fue la idea? Bueno, tú trabajaste en ese tema también, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo por lo menos cuando estoy creando algo, de alguna manera voy conectándome mucho con mi intuición. Y en este caso en particular partió este trabajo con la entrevista a las mujeres. Y entonces ahí es donde se produce un audio de 3 horas que luego fue transcrito, ¿no? Para ser reflexionado junto a Marcela Saiz, que es la teórica del proyecto y con la que en conjunto hicimos la dramaturgia de este trabajo que digamos desde danza, pero tiene una dramaturgia porque hay textos, ¿no? Claro. Y bueno, y porque hay escenas, lógicamente siempre hay una dramaturgia en danza de todas maneras. Exacto. Y en este caso particular hay textos, porque partió en este sentido a partir de una entrevista, de una reflexión, después de la cual se hizo otra entrevista a los intérpretes, donde se incluyen también los relatos biográficos de los propios intérpretes. Porque yo lo que quería también era ver mi propia historia reflejada en otros, ver qué pasaba con los otros, con mis pares, ¿no? Que esta historia no es mía personal, sino es la historia de todos. Y en ese sentido, para mí era importante poner los textos como porque el cuerpo se mueve, pero también habla y también, bueno, nosotros que vivimos en una infancia en dictadura, aprendimos a callar, ¿no? A no decir. Entonces también Claro, había una decir es necesidad de importante. decir, ¿no? De decir, de abrir la Finalmente, palabra. claro, finalmente darle paso a la palabra. Darle Sí, paso a la sí, palabra, sí. exactamente. Ahora, tú Sí. trabajaste en el diseño y producción. Y esto, como bien tú mencionas, como menciona Ana, tiene varios desafíos, digamos, porque lo que mencionaba Marieta es ensamblar distintos elementos, ¿no? La grabación, estos lugares. También hay una parte muy linda donde se ocupa una tela, ¿no? ¿No es verdad? Que surge una figura como muy poética. Entonces, tú tienes que trabajar, imagínate, todo este trabajo que estás describiendo, Ana, es bien impresionante. ¿Cómo lo bajas a terreno tú como productora? Desde la producción, bueno, la obra ya tiene un antecedente que es el 2017 Sí. y primero, bueno, yo me uno después al trabajo y me uno para postular este proyecto al Fondart. Y ahí también hay un trabajo como de armar la obra, porque tienes que presentar una obra como completa para un fondo como este, por lo tanto ya entendemos la obra más completa incluso en la postulación. Ya. Sí, porque lo exigen los fondos y uno tiene que de alguna forma darle forma al proyecto, Sí. darle forma a la obra completa. Ya después, claro, va sucediendo ciertos cambios o se va ajustando a las realidades, incluso de tiempo que uno tiene como equipo. Pero claro, tenía un antecedente y siempre con mucho respeto porque también es la historia biográfica desde donde nace. Entonces hay mucho respeto también en que eso siga siempre presente, pero también que surja una nueva obra con ese otro antecedente que había también.
Y de Telúrica Primera, que nosotros le llamamos, surge esta otra nueva obra puesta en escena distinta y todo, pero con esa herencia, que finalmente incluso es la herencia lo más importante dentro de la obra. Entonces aquí hay una herencia también desde otro lugar, punto de partida. Sí, pero ¿qué diferencias realmente hay, sobre todo en la puesta en escena, en producción, entre una y otra? Primero, yo creo que el factor monetario hace que tengamos también una suerte de libertad. Sí, hay una libertad distinta, un enfrentarse a un lienzo vacío un poco más, con más herramientas también para poder abordarlo. El espacio también era distinto. La primera obra se presentó en la Sala Rao y ahora teníamos un desafío distinto de trabajar en un teatro también con más espectadores, también desde otra distribución frontal, qué sé yo. Sí, ese es un tema complejo, ¿no? A ver, para cualquier actor, pero pienso que para bailarines con mayor razón, ¿no? Enfrentarse a otro escenario distinto y con otro público, ¿no? Sí. Claro, bueno. La primera instancia, bueno, en 2017 partió ese proyecto con eso, después nosotros postulamos al encuentro coreográfico de la Sala Rao, hicimos esto como un experimento coreográfico y sonoro. Fue la primera vez, fue como el primer acercamiento que nosotros hicimos en este proceso. Y ahí, claro, teníamos un público que era circular y entonces era hacia todos lados, claro. Y teníamos a la gente muy cerca, entonces hablábamos casi al lado de la gente, ¿no? Era otra cosa. Bueno, y tuvimos obviamente otro resultado, fue muy distinto, pero fue muy lindo también lo que pasó ahí. Y después, ahora había que enfrentarse a un teatro que era un poquito más convencional, ¿no? Que era más frontal. Entonces la obra fue creada para ese escenario, digamos. ¿Y qué cambios ahí, por ejemplo, tuviste que hacer? Porque igual están todos los elementos, ¿no? Sí. O sea, porque el elemento base es todo esto que hemos descrito, ¿no? Sí. Pero, ¿qué cambios? Yo creo que desde la intuición que hubo al comienzo en esta primera etapa de creación, hubo una suerte como de sedazo, desde mi punto de vista, más como desde el diseño. Claro. De trabajar a veces algunas ideas un poco más entrelazadas, porque afortunadamente al abarcar tanto diseño de escenografía, vestuario y iluminación, permite que yo haga una suerte como de visión global del espectáculo y pueda trabajar los lenguajes dialogando entre los lenguajes estos visuales, dialogando entre sí. Yo creo que eso es lo más es la gran diferencia cuando uno ve que existe una luz pensada para un escenario pensado, para un vestuario pensado. Claro, cuando hay toda una... A mí me encantaron los bailarines. Cuéntame cómo llegaste a ellos. Me encantaron porque hay un recorrido de diversas edades, de diversas formas de moverse, de diferentes historias. Sí. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cuál fue el...? Bueno, en realidad tengo una historia particular con cada uno, por separado. A Álvaro, que es el intérprete masculino, lo conozco hace muchos años. Estuve con él, bueno, más desde el teatro, ¿no? Él es actor, pero también es un actor físico, hace danza buto. Él viene de la danza buto. Nada menos. Sí, pero él ha tomado clases con todos los maestros, o sea, es una persona súper inquieta en ese sentido. Y bueno, y habla en escena y lo hace súper bien, maneja, digamos, como ese lado que tiene que ver como con lo actoral. Sí. Entonces, hay una relación amorosa con él, así de afecto, de amistad, y también admiro mucho su trabajo. Entonces, y sabía que trabajando podíamos llegar a un lugar exquisito en ese sentido. Y así con cada intérprete tengo como una relación particular. Con Macarena llevo muchos años trabajando, Macarena Rigorriaga, hicimos antes una obra juntas, un dúo que se llama Bipolar. Bipolar, la que está con la cabecita. Sí. También tuvimos mucho éxito con esa obra, trabajamos muy duro, es una compañera súper aperrada ella, increíble. Se agradece mucho eso, porque en realidad son disciplinas exigentes. Sí. Teatro, la danza. Sí, bueno, y con Gabriela Neira también vengo trabajando hace mucho tiempo. En ese sentido es como la intérprete que más ha trabajado como mi training específico, entonces de alguna manera ahí había también una transformación en su danza súper linda, porque
ha ido como permeando ahí como la técnica, y ha sido súper bonito verlo para mí así de afuera, por ejemplo. Y con Valentina Pavé, bueno, nos encontramos en la instancia del sindicato. Ella fue la presidenta del sindicato de danza, yo trabajé un tiempo para el sindicato y ahí nos encontramos y entre conversaciones y qué sé yo. Bueno, ella es una gran maestra de la danza y tiene una tremenda trayectoria y es una persona que en escena se para con una presencia y una historia que es indiscutible. Que es sólida, digamos. Que te da, muy sólida, sí. A mí me impresionó que no solamente bailan desde sus diversos estilos, sino que se desnudan totalmente los intérpretes. Esa parte, yo te decía antes de entrar, que esa parte cuando ellos se refieren a sus experiencias, a mí me tocó mucho. Es muy real, es muy no actuado. O sea, se siente honesto, digamos, se siente muy verdadero. Aparte de estar de lo honesto que es el cuerpo, digamos, ellos consiguen abrirse acá, que no sucede siempre. Que no, claro, no sucede siempre, porque muchas veces la danza, sobre todo la danza actual, coloca un poco de distancia con esa emoción, y muchos buscan el movimiento sin la emoción. Hay muchos estilos de esa manera, y acá la emoción está súper fuerte, y cuando tú los miras, porque a mí me pusieron afortunadamente como en la cuarta fila, le ves sus ojitos emocionados. Gabriela estaba muy emocionada. A mí, cuando ella habló, me dio como que se me cerró acá, porque de verdad estaba muy emocionada. Te lo transmitió. Muy emocionada. Y eso, por ejemplo, mi pareja, que no tiene nada que ver, que es científico, él conectó, pero entró totalmente en la propuesta. Absolutamente, con la energía, con todo, y me comentó, me encantó que un tema como este tan duro me haya hecho irme para la casa bien. Que es importante lo que está diciendo la Marieta, porque y por eso yo partí con este concepto de rearmar, que es valorizar esta cosa de rearmarse, no quedarse quebrado en el fondo, no quedarse roto, digamos. Entonces lo que uno ve efectivamente en el escenario, no es claro, hay una tragedia, hay un drama que está ahí, pero es luminoso porque el buen arte siempre te ilumina, en el fondo, va por ese lado, en realidad. Esa es la percepción que uno tiene en realidad. De hecho, las voces que se escuchan en los audios no son voces de lamentación terrible, al contrario, cuando dicen yo me encuentro con estas mujeres que están en los camarotes y me abrazan y todo, es una situación totalmente que te cambia la película, digamos. Sí, qué bueno que hablaste de lo de los audios, ¿sabes? Y te quería comentar eso, porque tú me dices que escucharon no sé cuántas horas, qué sé yo, seleccionar. Yo creo que ahí hay una selección muy inteligente, porque primero hay dos cosas. Uno, hay un relato, ¿no es verdad? Hay un relato que, como dice la Marieta, es muy sereno, muy cotidiano de alguna manera. Y luego, esto de los audios a mí me hizo mucho sentido, me conectó con la historia de una persona que me contó algo de su experiencia, que me la encontré en un taller literario, una persona muy conocida, y me hizo como un clic, ¿me entiendes? Y dije, sí, esto se parece a esto que me está relatando. Y ahí hay una selección, ahí tú eliges ese momento. Tú podrías elegir cualquier otro, ¿no? Claro, o sea, en la entrevista hay relatos muy fuertes, claro. Pero claro, la idea era justamente, habían varias preguntas, y una de las preguntas de la entrevista también era cómo habían logrado, o cuáles eran esos momentos que ellas podrían de alguna manera rescatar humanamente dentro de esta oscuridad. Eso. ¿No? ¿Cuáles eran esos momentos? ¿Cuáles eran esos momentos donde de alguna manera surgió una esperanza? La humanidad, la humanidad dentro de la inhumanidad. Exactamente. Claro. Exactamente, porque justamente era querer ver ese lugar, cómo resistieron, ¿qué pudieron sacar de bueno de esa experiencia que es tremendamente mala, que es muy también difícil preguntar qué sacaste de bueno de esa experiencia? No, por supuesto, ¿no? Decir, ¿qué te pasa? Claro, pero bueno, ahí uno ve la capacidad humana, o sea, es muy potente. La resiliencia. Sí. Vamos a tener que hacer una pausa, pero espérenos un segundito que hay mucho que hablar todavía. Volvemos.
Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Bien, estábamos hablando de telúrica. Marieta, estábamos hablando de cómo seleccionaron todos estos textos, estas entrevistas, y lo que ustedes decían, que es, estamos diciendo, ¿cómo le pides a una persona que vive una cosa horrorosa que te puede dejar destruida para siempre? Hay gente que se suicidó, digamos, que no lo resistió. ¿Cómo puede decirle, cómo lo hicieron en realidad, decirle, qué bueno sacaste de ahí? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad también tiene que ver con un profundo amor, respeto que yo siento por ellas también, ¿no? Porque de alguna manera fueron como estas tías familiares, porque como se dice también en los relatos, ¿no? O sea, lo que se produce en esas situaciones es un nivel de compañerismo que queda para siempre. Que quedan como lazos de amistad profundo, muy potente. Y entonces, a partir de ese amor y de eso que está ahí a la vista, ¿no? Es que, claro, tiene que haber algo que sacaron de ahí, efectivamente, justamente eso, ¿no? Como esa valoración también por la vida. También hay una pregunta que yo les hice al final de la entrevista, fue muy, muy, muy lindo eso, porque al final de la entrevista yo les pregunto, si usted fuera una danza, ¿qué danza sería? Sí, lo dices, y ellas quedaron así como... Fue como una pregunta totalmente así como... La sacaste de contexto. Claro, la saqué totalmente de contexto. Y la respuesta que me dieron fue tan hermosa, ¿no? O sea, una me dijo, bueno, yo sería como la danza del ave fénix, que renace de las cenizas y la danza de la esperanza, de la alegría, a pesar de todo. Entonces... fue como el valor de la vida, estoy viva. El valor de la vida, estoy viva. Estoy rota, ¿no? Pero me puedo dar al mar. Y lo que hay aquí es invencible. Qué bonito. Eso fue como tan hermoso, ¿no? No. Claro, y cuando la creación surge a partir de un texto como este, de una entrevista como esta, lo único que queda finalmente es hacerse cargo de ese último espacio, de lo que nace ahí como luz también. Exacto, claro, en toda esa inmensa oscuridad. Exacto. Es que la luz que aparece. Exacto. Es muy bonito ese rescate y eso tanto en texto como en la representación que ustedes ahí hacen. Como decía la Marieta, uno dice, uy, qué terrible, sale iluminada, en realidad es muy lindo. Eso que hay momentos duros que para mi gusto no tienen que ver tanto con la situación de las mujeres entrevistadas, sino que cómo nuestra sociedad vivía enajenada de lo que estaba pasando. Eso también es interesante. Esos audios donde se escucha la televisión y está esta pareja que muestra el cuerpo fracturado, torturado, dolido. Álvaro con Gabriela, digamos, que eso es un momento súper fuerte. Sin embargo, he tratado con mucha delicadeza porque es blanco, es muy bello de ver, es muy estético, digamos, en contraste con este audio y con el dolor que representan estos cuerpos. Aparte, sí, es verdad lo que dice la Marieta, es que es muy delicado, porque en el fondo es nada más, es lo justo, ¿te fijas? Porque es una manera que te dicen, mire, mientras estaba ocurriendo esto, que existía este infierno, la vida seguía de una manera... Claro, y se escucha la televisión, Sábados Gigantes, creo que es algo así, ¿no? A mí me pareció que era Sábados Gigantes también, y la vida seguía, y te pone esa perspectiva, y con eso ya entendiste, no hay que reiterar más, y ahí efectivamente se te produce el asombro. Sí, efectivamente así verás, y es importante, porque no es solamente entonces, es como, miremos el pasado de nuevo, no.
es importante porque uno tiene que entender de que uno siempre tiene que estar alerta. Que el que no sepa algo no significa que no esté ocurriendo, que no exista, que no esté ocurriendo. Yo creo que va por ese lado. Entonces, por eso me pareció tan valioso como armarlo. Ahora, el desafío de la producción acá, no sé, ¿qué fue lo más complejo? Y sobre todo en el traslado, en el tema del traslado al escenario. ¿Qué fue lo más difícil de acá? Con toda esta cantidad de elementos que hay que juntar para trasladarlo acá al Teatro Las Fines. Yo creo que finalmente hay una suerte como de presión por el tiempo, que uno siempre quisiera tener más tiempo para masticar más. Pasa con las columnas que uno hace, ¿no? Sí. Claro, uno quiere seguir también indagando en ciertas cosas, darle más proceso a otros lugares. Pero hay un tiempo con el cual hay que cumplir. Hay que cumplir. Exacto. Entonces, cuando uno está fuera de un proceso también de creación y no tiene teatro, que no tiene fondo, se da esas libertades, es la otra libertad, es la otra parte de la balanza, ¿no? Sí, pero claro. Aquí había que cumplir con tiempos y quizás nos hubiese gustado haber tenido un poco más de tiempo. No porque creemos que no haya estado bien desarrollado nada, sino que porque siempre dan ganas de estar más ahí, de estar más experimentando, de estar dándole más vueltas a ciertas cosas. Yo creo que eso es, porque además es algo que hemos como sentido, como, ay, nos queda poco tiempo. Claro, bueno, es que siempre es perfectible, ¿no? Sí. O sea, bueno, es como... Sí, por suerte tenemos un equipo genial. Potente, súper potente, sí. Que hemos podido de alguna manera, igual, a pesar de tener muy poco tiempo, que fue una obra que montada en 3 meses, que es poco tiempo. Es poco porque ustedes están, como decíamos, elementos grabados, iluminación, tienen... Claro, y hay que tomar decisiones que son importantes. O sea, son en realidad, claro, decisiones todo el rato, muy rápido, ¿no? Sin poder hacer como un proceso más de tomar largo. Distancia, claro, de mirarlo y tomar distancia. Claro, exactamente, como ir tomando decisiones, porque además como tiene una dramaturgia que obviamente uno escribe algo para fondar, pero después cuando uno lo pone en escena eso se va transformando. Claro. O sea, yo transformé el guión dramatúrgico 7 veces en 3 meses. Entonces... ¿no? O sea, ahí hay un trabajo tremendo. Sí, hay otro trabajo. Son 3 meses donde uno prácticamente se vive en el trabajo. Entonces, claro, en ese sentido concordamos que habría sido genial haber podido tener un poco más de tiempo, pero de todas maneras estamos muy contentas con la recepción del público. Eso te iba a preguntar, a ver, 2 cosas que me quedan pendientes. Uno, la música. Ya, ¿cómo se elige esta música? Creación original es la música. Silvio Paredes. Sí. Silvio Paredes. Y él ¿cómo trabajó? Él las vio, conversaron para crear la música, porque tiene que ensamblarse muy bien. Por supuesto. Demasiado bien, digamos, de hecho, ¿no? Por supuesto. Bueno, Silvio era la primera vez que trabajaba para artes escénicas, así que... Él era de un para grupo, la danza, ¿cierto? De electrodomésticos. Él es uno de los fundadores del grupo electrodoméstico. Sí, me llamó la atención ese dato, porque Sí. es interesante que No, se saque... es una leyenda musical. Sí, es un músico súper talentoso que tiene una tremenda trayectoria. Estaba súper contento cuando salió a recibir los aplausos, me llamó la atención. Muy contento con el proceso, a pesar de que fue difícil para él porque era algo nuevo. Sí. Pero es que en ese sentido trabajamos muy ahí a la par, muchas reuniones, yo fui ahí, trabajé con él ahí en su estudio, ayudándolo, fue a casi todos los ensayos, a los que no iba era porque se quedaba a trabajar, digamos, para poder adelantar. Fue un trabajo muy, muy intenso para él, de muchas pruebas y volver a corregir y ajustar. Y ajustar los bailarines, o sea, si es que en realidad esto es como clave, ¿no? Y trabajo que no se agota solamente en el proceso de ensayo, porque todavía se ajusta en el escenario, entonces todavía está muy pendiente de los tiempos, muy pendiente de todo. Es un trabajo que continúa en el fondo. Sí, claro, exactamente, es como inagotable. Sí. Y bueno, y esta otra parte importante que tú tocaste, lo del público, porque fíjate que aquí la Marieta hace tanto tiempo que está viendo danza, que sabe, yo siempre le pido, por favor, Marieta, ven para acá, porque ella sabe mucho, ve mucho, pero sí sabemos que todavía sigue siendo algo más o menos nuevo acá en Chile, a pesar de que hay
hay mucha gente, hay bastante gente cultivando la danza. Y en esta oportunidad el Teatro Finisterra se abrió, dijo, ¿sabes qué? Este año ha sido súper importante eso. Sí, eso es muy importante, un teatro además que está bien ubicado, porque está en Providencia, es fácil de llegar, y es como decirle a la gente, fíjese que existe esto que se llama danza, que es una expresión diferente, que no es teatro, aunque tenga elementos de teatro, que no es ballet como se lo conoce, y hay personas que hace mucho tiempo que están trabajando en esto. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido esta recepción del público? Porque hay un público que sí sabe y que lo sigue, ¿no? Pero hay otro público que se ha abierto y ha llegado a decir, a ver, ¿de qué va esto? Sí, bueno, ha sido súper bonito en ese sentido y nos han llegado comentarios así como, nunca había visto danza en mi vida y nunca pensé que podía emocionarme tanto. Sí. Vayan a ver esta obra. Sí, muy bonito en ese sentido, como que transversalmente, tanto la gente que ve danza como la gente que no ve, que no ha visto nunca, hemos tenido muy buena recepción del público. Pero es que eso es muy importante. Se logra compartir, logramos dialogar con nuestro arte, con el público, y eso ha sido muy muy hermoso. Y eso es muy importante, estás diciendo, que claro, porque sabemos que como hace ya algún tiempo hay cultores de danza, hay un público que las va a ir a ver. Pero lo importante es abrirse a otras. Entonces tú me confirmas que sí. Hay gente que te dice, nunca había ido, y ya me encanta. Bien, es como crear un público. Sí, agradecemos en ese sentido a la sala para haber dado este espacio que se inició en marzo con otra obra y ya con nosotros ahora. Y que además nosotros, todos los domingos, ya lo hicimos el domingo pasado, y todos los domingos estábamos haciendo conversatorios después de la función. Y ese es otro espacio incluso más directo de diálogo con el público, y donde también nos hemos encontrado con esa recepción. Con gente que también nos dijo que era la primera vez que veía una obra de danza o que también era la primera vez que era capaz como de sentir o de conectarse tanto con aquellas emociones. Y de otro público que es un público también habitual y que también nos dice en esta conversación que se abre el conversatorio un poco explicando desde dónde nace, dónde surge este proceso creativo, pero también abriendo el espacio para los comentarios y para que es bueno esa instancia. Yo pienso más que esta es una obra ideal para la gente que siente cierta distancia con la danza contemporánea, porque es una obra que no trabaja el cuerpo sin emoción, porque hay búsquedas que desplazan el interés en el movimiento, en la recepción del público, en la mera búsqueda. Acá hay un contacto no solamente con la emoción, sino que con la historia. Entonces, mucho más sencillo para aquel que teme a la danza, que teme no entender lo que te dice este cuerpo tan abstracto de pronto. Claro, la siente distante. Ahora es muy cercano porque es nuestra historia. No importa que uno no haya tenido alguna persona vinculada con el tema directamente, pero es nuestra historia, nosotros lo llevamos todos, digamos. Es una danza que puede abrirte la puerta, como cuando uno es chica, el ballet le abre la puerta a la danza, ¿cierto? Y va a ver el lago de los cines y ahí aprende que es súper lindo bailar. Acá esta obra puede abrirte la puerta a la danza contemporánea, porque hay danza contemporánea, pero la gente no se va a sentir lejos, lo va a entender, que es como esa obsesión que tiene todo el mundo de entender. Es muy fácil sentir lo que te transmite la obra. Porque hay otro tipo de danza contemporánea que exige que la gente que no ve danzas sea capaz de desprejuiciarse y sea capaz de vivir la materialidad y no entender con la cabeza y darse un tiempo para irse para la casa y entender de otra forma. Esta en ese sentido telúrica es un poquito más sencilla para la gente que no ha ido nunca a la danza, porque le ofrece más materiales de trabajo, no es el cuerpo abstracto, digamos. Y eso es muy importante porque la gente tiene que partir viendo obras de danza. Qué buena la comparación que tú hiciste, porque siempre se dice, por ejemplo, que en la ópera lo ideal es Madama Butterfly. Se dice, miren, lo primero que había que ver siempre no sé si realmente yo lo hice con mi hija, pero claro, hay puertas de entrada en realidad. Entonces me parece súper importante lo que está diciendo la Marieta, porque y además tiene que ver con este concepto de dramaturgia que está súper presente en esta obra, digamos. O sea,
todo se transmite por la danza, es verdad, pero hay una dramaturgia, hay una organización, hay una información, como dices tú, que a la persona le resulta clara, ¿no? Sí. Y muy delicada también, hay cosas muy delicadas. O sea, es enteramente delicada la obra, creo yo. O sea, desde el vestuario hasta la manera de tocar los temas más crudos es muy delicado. Sí. Yo insisto en esa imagen de los dos bailarines de Álvaro con Gabriela, que es una imagen corporalmente súper fuerte. Se golpean, Gabriela se golpea, se tiran uno sobre otro y sin embargo está tratada con delicadeza. Sí, es verdad, toda la obra es así. Y lo otro que tú dices, que las personas tienden a decir, yo quiero entender de qué se trata, sí, también, pero también se transmite la emoción. Ahí hay una cosa que se produce. Bueno, y de estos conversatorios que han tenido ustedes, aparte de encontrarse con gente que dice, mira, primera vez que vengo a la danza, ¿qué es lo que les ha llegado, que les ha llamado más la atención de las personas con las que me han conversado? Bueno, eso, como que de alguna manera la gente se emociona con la obra, y te en lo ese dice, sentido nosotros que estamos emocionados cuando terminamos, porque terminamos muy emocionados, claro. Y entonces nos enfrentamos y ellos también están emocionados, entonces es como un compartir las emociones, se produce ahí una comunión muy, muy bella, muy, muy bonita. Entonces, claro, al principio la gente le cuesta hablar, obviamente, y entonces por eso nosotros introducimos y contamos un poco cómo ha sido el proceso, y de a poco la gente empieza a hablar y a decir, y en realidad lo que más me ha impresionado a mí es eso, como el compartir esa emoción, ¿no? de que llega. Estamos llegando al final del programa, pero digamos, están ustedes hasta El 18 de agosto. Hasta el 18 de agosto. Viernes y sábado a las 8:30 y domingos a las 7 de la tarde. En el Teatro de la Finisterra, que está en Pocuro con Pedro Valdivia. Hay estacionamiento, hay metro, es puras facilidades. Exacto. Es un teatro exquisito, de todas las butacas se ve perfecto. Es verdad. No va a pasar frío ahora. No va a pasar frío, es verdad. Y quiero mandar un saludo a Malá, que ha sido un 7, y también a los técnicos de la sala, que son lo máximo. Sí. Es verdad eso. Sí. Es verdad, me consta. Así que 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, y como dijo Marieta, fue una experiencia lindísima la que yo viví. No me domino tanto en la danza contemporánea como la Marieta, he visto, pero esto fue una experiencia bellísima. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya saben, están invitadas Telúrica, Teatro Finisterra, hasta el 18 de agosto. Ojo, gracias, nos vemos en un próximo del Fin del Mundo. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.